Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a continuar el tercer curso sobre el libro Mesilat Yesharim, la senda de lo justo, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Dijimos que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto fue uno de los grandes cabalistas. Él vivió en el siglo XVIII, nació en Padua en 1707 y murió en 1747 en Israel y está enterrado en Tiberia al lado de Rabbi Akiva. Él fue a Israel para estudiar en la escuela de Safed, escuela cabalística muy importante, y al poco tiempo de llegar a Israel murió. Pero, sin embargo, nos dejó un gran legado, y dentro de este gran legado está el libro de La senda de los justos que estamos estudiando. Dijimos que este libro lo basó en el tratado de Avodah Zará, donde la Gemara trae, Rabbi Pinchas Ben Yair decía que hay una serie de escalones, de 10 escalones, para llegar a el crecimiento espiritual total. Y estuvimos estudiando la primera etapa, que era la Zehirut, la prudencia, el ser prudente, el ser reflexivo y analítico antes de tomar una decisión. La segunda etapa es la rapidez. Una vez que ya tienes claro cuál es el camino, tienes que actuar con rapidez. El tercero, que es donde nos quedamos, en la limpieza, quiere decir limpiar nuestros sentimientos negativos y nuestras cualidades negativas. Y por tanto, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, él decía que esta limpieza, pues tenemos que limpiar los sentimientos negativos. Dice, para eso, en primer lugar, tenemos que trabajar el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo es la base y es la raíz de todos los sentimientos negativos. Por eso dice la Torá en el libro de Barim, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 14, Berram levabeja beshachachta et Hashem lokeja. No se enaltezca tu corazón y olvides a Dios. Quiere decir que aquí la Torá nos habla, dice, tienes que tener cuidado cuando abandones el desierto y llegas a la tierra de Israel, la conquista, recibes campos, empiezas a tener una buena agricultura, comienzas a construir casas, comienzas a tener riqueza, y en ese momento te enorgullezca y te olvides de Dios, porque digas, yo no necesito a Dios, ¿qué falta me hace Dios? Yo soy autosuficiente. Y por tanto, dice el rey Salomón en los proverbios, en el proverbio número 16, capítulo 5, Tu abat Hashem kol gebalev. Dice, es una abominación para Dios, dice, todo el que es orgulloso de corazón. Quiere decir que el rey Salomón nos dice que para Dios es algo abominable, es algo que Dios rehúsa totalmente, que la persona sea orgullosa. ¿Por qué el orgullo es tan negativo? Porque el orgullo es la cualidad que no nos deja ver a Dios. ¿Por qué? Porque no nos deja conectar con nuestra esencia divina. La persona que es orgullosa no puede amar, porque Él está en el centro y por tanto no es capaz de buscar el bien del otro, porque Él tiene que buscar su bien propio. Y dijeron nuestros sabios que el orgullo se asemeja a la idolatría. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver la idolatría con el orgullo? Dice, ¿por qué? Dice, ¿qué es idolatría? Dice, idolatría es cuando la persona piensa que Dios no interviene, o que hay momentos que Dios no interviene en este mundo. Dice, por tanto, si Dios no interviene, hay posibilidad de que yo sea el protagonista. Dice, ¿a qué se asemeja? Dice, vamos a imaginarnos una fiesta donde invitan al primer ministro, e invitan al rey. Por tanto, si el rey está, el primer ministro no puede recibir el lugar de honor o no puede hablar en primer lugar. Tienen que darle todos los honores al rey. Ahora, si en esa fiesta el rey no viene, ahí sí el ministro puede recibir todos los honores. Sentarse en lugar de honor y hablar en primer lugar. ¿Qué quiere decir? Que cuando el rey no está, pues entonces el ministro tiene todos los honores. Pero como la presencia divina está continuamente, alimenta este mundo continuamente y da vida a este mundo continuamente, quiere decir que la presencia divina siempre está. No hay lugar para la idolatría. No hay lugar, quiere decir que el primer idólatra fue Enosh, hijo de Shet. Shet era el tercer hijo de Adán y Eva, y Enosh fue el primer idólatra. Dice, ¿por qué? Porque Enosh empezó a servir a los astros y a las estrellas.
dijo, como los astros y las estrellas son ministros de Dios y ellos tienen fuerza y actúan por propia independencia, pues entonces tenemos que servirlos. Dice, pero ¿cuál fue el error? Que Dios es el que está por encima de los astros y las estrellas. Por tanto, si Dios está presente, no hay lugar para la idolatría. Y dice, eso es el orgullo. El orgullo es olvidarse que Dios está presente. Dice, ¿qué quiere decir? Dice, vamos a imaginar que una persona estudió en la universidad y sacó muy buenas notas y recibió un premio, un primer premio. Dice, pero si esta persona posteriormente va a hacer un máster y lo tiene que hacer con el premio Nobel, pues ante el premio Nobel yo me considero nada. ¿Qué soy yo frente al premio Nobel? Quiere decir que si yo siento que Dios está presente en todo momento, ¿qué soy yo con respecto a la presencia divina? Dice, y por tanto, el orgullo no tiene lugar si tenemos ese sentimiento que estamos frente a Dios en todo momento. Por eso es lo que dice el Talmud, que el orgulloso y Dios no pueden habitar en un mismo lugar. Por eso, cuando Moisés, el profeta Moshe Rabbeinu, el profeta Moisés, fue alabado y fue calificado bajo un calificativo importante, Dios dijo, Beaish Moshe Anaf Meod. Y Moshe era el más humilde de todos los hombres. Dice, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puede ser que Moshe, que era el líder más grande, el profeta más grande, dice, ¿por qué era tan humilde? Dice, porque la persona conforme se eleva espiritualmente, entiende que todos los talentos que nosotros tenemos no son nuestros. Mi inteligencia, bueno, pero ¿quién te dio tu inteligencia? Sí, mi capacidad de los negocios, pero ¿quién te la dio? Sí, mi memoria, sí, pero ¿quién te la dio? Mi belleza, pero ¿quién te la dio? Quiere decir que si nosotros sentimos que todo lo que tenemos es un regalo divino y la vida, Dios nos la renueva minuto a minuto, segundo a segundo, por tanto, quiere decir que incluso la vida no nos pertenece. Incluso nuestros hijos son almas que nosotros administramos, pero tampoco nos pertenecen, son almas que Dios depositó en nuestro hogar. Y ese es el sentido de que la persona humilde, cuando la persona siente que Dios está en el centro, pues a la fuerza la persona tiene que ser humilde. Y por tanto, dice Moshe Chaim Luzzatto, dice, el orgullo es lo primero que tenemos que limpiar dentro de estos rasgos de personalidad negativos. Dice, el primero es el orgullo. Y la única forma de limpiar el orgullo es sintiendo que todo lo que tenemos es un regalo del Creador y todos nuestros talentos son un regalo del Creador. Y lo más importante que tenemos, que es la vida, la salud, y nuestros hijos no lo controlamos, porque la vida hoy la tengo y no sé si mañana la voy a tener, la salud hoy la tengo, no sé si mañana la voy a tener, y los hijos hoy los tengo y no sé lo que va a pasar el día de mañana con ellos. Y por tanto, dice también la ira, dice Moshe Luzzatto, dice la ira, dice la persona también la tiene que trabajar la ira, dice porque la ira, dijeron nuestros sabios, dice todo el que entra en ira es como si sirviera idolatría. Dice, ¿por qué asemejaron la ira y la idolatría? ¿Qué tiene que ver la ira con la idolatría? Dice, ¿qué pasa? Dice, vamos a imaginar una persona que discutió en su casa y llegó al trabajo y justo llegó el director de la multinacional. Dice, ¿cómo delante del director multinacional va a expresar ira? Enseguida se disipa la ira. Dice, si la persona sintiera que está frente al Creador a cada momento, dice, ahí se disipa la ira. Dice, por tanto, si la persona tiene ira, es que no siente que está frente al Creador, no siente que está frente al director de la multinacional. Dice, y por tanto, la ira también es ese sentimiento de que Dios no está presente. Dice, por eso se asemeja a la idolatría. Y la ira, ¿de dónde viene? Del sentido de merezco. Yo merezco y por tanto como no lo tengo me enfado. Es como poner en duda la justicia divina. Tú tienes que hacer el esfuerzo y saber que el resultado no está en tu mano. El resultado depende del Creador. Es como el agricultor. El agricultor si no ara, siembra, riega, no va a tener cosecha. Pero no por arar, sembrar y cultivar la tierra, eso le asegura la cosecha porque no está en nuestra mano, el resultado no está en nuestra mano. Y por tanto, la persona tiene que hacer el esfuerzo y decir, ahora ya me pongo, el resultado ya no depende de mí, me pongo en las manos del Creador. Y si ese resultado no me vino, es porque yo no lo necesito. Sí, pero los quiero, es verdad, los quiero, pero no lo necesito. Esa es la diferencia
entre el orgullo y la humildad. La persona orgullosa es la que dice, yo quiero esto y lo tengo, y si no me amargo. La persona espiritual, la que dice, yo necesito esto, y si el Creador no me lo da y yo hago el esfuerzo, es porque en este momento no es para mí. Y por tanto, trae también Jaime Luzzatto, dice la envidia. Dice la envidia, dice también es un rasgo de personalidad negativo. Dice, ¿por qué? Porque la envidia no te aporta nada, pero sin embargo te autodestruye. Es decir, una persona envidia la riqueza de otra persona, envidia la inteligencia de otra persona, envidia la belleza de otra persona. Dice, eso te va a hacer más inteligente, te vas a hacer más rico, te vas a hacer más bello. No. Dice, quiere decir que te amarga y no te aporta nada. Y por tanto la envidia es destructiva. ¿Por qué? Porque la persona tiene que sentir que su bendición no depende de lo que el otro tenga o no tenga. Su bendición es una relación totalmente vertical hacia arriba. No es algo horizontal. Es decir, que el éxito del otro no merma mi éxito. ¿Por qué? Porque mi éxito depende de la bendición que el Creador me da. Y por tanto, dice el Tratado de Yomá del Talmud, en la página 38, dice, en Adán Nogea, Bamohan de Javeró, Afilu Kimblonima. Dice, la persona no puede tomar del otro, dice, incluso el grosor de un cabello. Dice, ¿qué quiere decir? Que si algo te pertenece y vino otro y te lo quitó por su libertad de elección, si es tuyo te va a volver. Tienes que tener la seguridad de que te va a volver. Y cuando habla del orgullo y de la envidia, nuestros sabios trajeron el ejemplo de Yarovam ben Nebat. ¿Quién era Yarovam ben Nebat? El Talmud de Tratado de Sanedrín, página 102, dice lo siguiente, que Yarovam ben Nebat fue el primer rey de Israel, cuando se dividió los reinos después de la muerte de Salomón, de Rehabán, el reino de Judá, y Yarovam, el reino de Israel. Dice que Yarovam generó la desunión del pueblo y dividió al pueblo. Él se quedó con 10 tribus, con la capital en Shombrón, en Somalia, y Rehabán se quedó con el reino de Judá, con la capital en Jerusalén. Y dice que Yarovam fue tan malvado que dividió al pueblo y alejó al pueblo del culto del templo y los introdujo en la idolatría. Y dice el Talmud que Dios, cuando Yarovam murió, le dijo, retorna. Y dice, si retorna, tú y yo y el hijo de Benishai, refiriéndose al rey David, vamos a ir por el paraíso. Y le dijo, ¿y quién va a ir primero? Y le dijo, el hijo de Benishai, el rey David. Entonces dijo, no, si él va primero, no. Es decir, le está ofreciendo ir al paraíso, pero si va el rey David primero, ya no. Nuestro sabio lo que nos quiere enseñar aquí, hasta qué punto el orgullo destruye al ser humano. ¿Por qué? Porque el orgullo nos desconecta de nuestra esencia divina, nos desconecta de Dios, nos hace prepotentes, nos hace pensar que yo manejo el mundo y por tanto lo que yo quiero tiene que ser, y no nos damos cuenta que el Creador es el que maneja el mundo y lo que Dios quiere es lo que tiene que hacer y en nuestra mano solamente está el esfuerzo. Y por eso es muy importante limpiarnos de este rasgo de negatividad. Y dice, ¿y cuál es el medio? Dice Luzzatto, dice, primero es el estudio de la Torah. Cuando una persona estudia y entiende la importancia de la humildad como la raíz del amor, la raíz de nuestra esencia divina, para aflorar nuestra esencia divina tenemos que conectar con la humildad. Dice, y por otra parte, cuando somos constantes, somos aseverantes en seguir este camino de apegarnos al camino de la humildad y de las buenas cualidades, dice así, logramos limpiar estos rasgos de personas negativos y luego pasamos a la cuarta etapa, que es la perishut, separarnos de la negatividad. Dice, ¿qué quiere decir separarse de la negatividad? Dice, en primer lugar,
separarnos del habla negativa, aprender lo que es la comunicación afectiva. Toda comunicación de ofensa, de generar daño, de generar crítica, dice todo eso tenemos que alejarnos de ello. Habla negativa, nuestros sabios distinguieron siete tipos de habla negativa que son prohibiciones dentro de la Torah. Primero, el lashon hara, la crítica destructiva gratuita e incluso verdadera. Luego, el chisme. Luego, la aflicción moral. Hacer expresiones, decir expresiones que generen un daño. También la hipocresía, la burla, la mentira, la calumnia. Dice, el mal tiene como tres máscaras. El mal primero nos tienta, luego nos mete en la duda y luego una desesperación. Dice, ¿de qué lo aprendemos? De Adán y Jabá. Dice, la serpiente que representa el mal, primero tentó. Dice, no, tal vez vas a elevarte espiritualmente, vas a ser como Dios si te unes al árbol del bien y el mal. Luego metió la duda. Dice, y luego vino la desesperación cuando vieron que tuvieron que salir del Gan Eden, del jardín del Edén. Dice, porque Dios es el que sabe lo que es bueno para el hombre y lo que es bueno para el alma. Y si Dios te dice, por aquí no, incluso que tu lógica racional te diga sí, tienes que alejarte de Dios. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó, hagan like. Si todavía no se han suscrito a nuestra página, le invitamos a suscribirse a nuestro canal para que sea más fuerte y que esta divulgación de la sabiduría espiritual de la Torá sea más extensa. Y si quieren participar en nuestros cursos y talleres gratuitos, pues pueden apuntarse a través del email que va a aparecer a continuación. Muchas gracias y que tengan un buen día.